Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Pueden tomar sus lugares? Ahí está. Estoy muy contento en esta tarde. Estoy muy contento porque me permite estar en la casa de Dios con mi familia, disfrutando de la gran bendición de ser primeramente hijo de Dios, amén, y de ser mexicano. Gracias a Dios porque soy mexicano y que no nací en Escocia, porque si no ahorita estaría con falda. Así que no traigo falda, gracias a Dios, porque soy mexicano. Yo sé que muchos cuando me ven, hago para acá para que me vean bien, piensan en el pan de Coyutla. No traigo pan de Coyutla, así que por si alguno se estaba preguntando, ¿y traerá pan de Coyutla? No traigo pan de Coyutla. Vamos a pasar al tiempo de la meditación. ¿Sabe que es la primera vez que me pongo un traje de estos? Y créame que es bastante cómodo. Y lejos de darme vergüenza, me siento bien orgulloso. Me siento bien orgulloso porque es la tierra en donde nací. Es la tierra en donde nací y bueno, que no se agüite mi papá, ¿verdad? Porque casi siempre vengo de vaquero, hoy vine de totonaco. Así que bueno, vamos a pasar al tiempo de la meditación y espero en Dios que lo que en esta tarde se diga, principalmente sea para su honra y sea para su gloria, y que algo nos llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica a lo largo de la semana. Amén. En esta tarde estamos celebrando un aniversario más de la independencia de este país en el cual vivimos. Amén. Hay quien podría preguntarse por qué mezclar. Hay quien podría ser a lo mejor así muy juicioso y decir, ¿por qué mezclar una cosa con la otra? ¿Por qué mezclar la independencia de un país con un culto a Dios? La respuesta yo creo que es muy sencilla. Estamos celebrando el que vivamos en un país libre, ¿amén? Estamos celebrando el poder vivir en un país donde se nos permite adorar al Dios que queramos. Estamos celebrando que fueren las razones que movieron a los hombres a buscar esta independencia. El día de hoy, usted y yo podemos reunirnos y decir, ¡viva Cristo! ¿Amén? Porque hay muchos países en donde, aunque algo grite en el corazón, hay alguien que reprime la voz y se tienen que callar. Y usted y yo vivimos en un país donde podemos gritar, ¡viva Cristo! Libremente, sin tener que cuidarnos. Y si no lo hacemos, es porque no queremos, porque tenemos toda la libertad para hacerlo. ¿Amén? Podemos cantar, Cristo, yo te amo. Y no hay nadie que venga y le diga, guarda silencio, no cantes eso. Y si no lo cantamos, es porque no queremos, pero tenemos toda la libertad para decir, Cristo, yo te amo, para cantarlo con el corazón, para cerrar los ojos, para derramar lágrimas al hacerlo. Vivimos en un país donde podemos usted y yo salir a la calle, tocar puerta por puerta y compartir con la gente lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, y nadie le va a decir, deja de andar diciendo eso. No toques las puertas, está prohibido. Si no lo hacemos, es porque no hemos querido hacerlo. Pero vivimos en un país en donde tenemos toda la libertad para hacerlo. Y es por eso que en esta tarde usted y yo estamos celebrando el que Dios nos haya permitido nacer en un país que es libre. Amén. Yo no sé cuántas veces usted se ha puesto a pensar en lo hermoso de ser mexicano. Yo no sé usted cuántas veces se ha sentido orgulloso, se ha sentido bendecido por haber nacido en esta tierra. Es una tierra hermosa, es una tierra bendecida por Dios, donde usted encuentra absolutamente de todo, desde el desierto hasta el bosque, playa, sierra, lo que sea. Es un país y es una tierra bendecida por Dios. Es una bendición ser mexicano.
Y en mi caso es una bendición ser veracruzano. Yo me siento orgulloso de eso y le doy gracias a Dios por haber nacido en este país. En el trabajo me topo seguido con gente que no es de este país y que está trabajando aquí en México porque en su país no encontró las posibilidades, o porque su país es un gobierno que donde los están reprimiendo y tienen que salir de su país. Gracias a Dios porque nosotros estamos aquí, bendecidos, amén. Pero en esta tarde me gustaría que la reflexión que vamos a ver fuera un poco más allá, porque sí es cierto, es muy bonito ser mexicano, amén, pero es más bonito ser cristiano, amén. Es muy bonito gritar libremente ¡Viva México! Pero es más bonito poder gritar libremente ¡Viva Cristo! Amén. Vivimos en un país que es libre, pero antes de conocer a Cristo, antes de llegar al conocimiento de la palabra de Dios, antes de abrirle las puertas de nuestro corazón, usted y yo, a pesar de haber nacido y de vivir en un país libre, usted y yo éramos esclavos. Y en esta tarde yo quiero que reflexionemos en la libertad que tenemos. No solo en la libertad por haber nacido en un país libre, sino la libertad que adquirimos, que Dios nos dio, que Dios nos regaló, que Dios compró con precio de sangre cuando murió en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario. En eso me gustaría que pensáramos. Vivimos en un país libre, pero éramos esclavos. Más cuando Cristo llega a nuestra vida, las cosas cambiaron. Amén. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 15. Precisamente este tema lo tocábamos ayer con los jóvenes. Y yo creo que es un tema que va muy acorde al día de hoy. Romanos capítulo 6, verso 15. Cuando lo tengamos decimos amén. Romanos 6, verso 15. Todos juntos dicen, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Más fuerte. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis. Amén. Palabra de Dios, dice el verso 17, pero gracias a Dios porque aunque ¿qué? ¿Aunque qué? Erais esclavos. Usted y yo, antes de entregarle nuestra vida a Dios, antes de abrirle las puertas de nuestro corazón, usted y yo éramos esclavos del pecado. Estábamos condenados. Teníamos un destino eterno que no pintaba nada bien. Teníamos un pie en el infierno porque usted y yo éramos esclavos del pecado. Y fíjese qué bonito se escucha, éramos, porque ahora somos libres en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y usted y yo hemos conocido la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy usted y yo tenemos la libertad para llegar hasta el Padre por medio de Jesucristo, porque hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha hecho libres. Amén. Tito capítulo 3, verso 3. Tito capítulo 3, verso 3. Cuando lo tengamos, fuerte amén. Dice así:
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Amén. No por obras de justicia que nosotros no hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Dios dice, porque nosotros también, ¿qué? Éramos, ¿cuándo? En otro tiempo. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. ¿Cómo éramos? ¿Qué? Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos antes de conocer al Señor Jesucristo. Éramos esclavos, pero en Cristo somos libres. Amén. Jesús viene a esta tierra, el Señor Jesucristo vino a esta tierra, vino a dar libertad a los cautivos, a usted y a mí. Dice la palabra de Dios que todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Y si usted en algún momento de su vida había pecado, eso lo convertía ¿en qué? En esclavo del pecado. Pero Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a usted y a mí. Qué hermoso es poder decir que el Señor Jesucristo nos ha dado libertad. Nos vino a liberar de las cadenas del pecado. Nos vino a dar la posibilidad de una vida mejor, del poder llegar al cielo, a la presencia de nuestro Dios. Gracias a Dios por esa libertad que nos ha dado. Ahora en Cristo somos libres, libres del pecado, libres de las cadenas que podían atar nuestra vida, libres del odio, libres del rencor, libres de tantas cosas que por años estuvimos arrastrando. Y Cristo rompió las cadenas. Amén. Ahora fíjese qué bendición. Vivimos en un país libre, donde físicamente somos libres, y vivimos con Cristo, donde espiritualmente somos libres. Usted y yo somos doblemente libres gracias a Dios. Amén. Podemos ir a donde quiera, podemos creer lo que queramos y estamos libres del pecado por medio de Cristo. Eso es una bendición, y dígame si no es algo para celebrar en esta tarde. Amén. Sin embargo, tenemos que andar con mucho cuidado. Tenemos que andar con mucho cuidado, porque existe un riesgo latente. El riesgo de que convirtamos esa libertad en un pretexto para hacer lo que nosotros queramos. Y eso delante de Dios es un pecado, es algo que no le agrada. Corremos el riesgo de convertir la libertad en libertinaje y echar a perder así muchas cosas. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 11 en adelante le vamos a dar lectura. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Todos juntos el verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Palabra de Dios. Dice el verso 16, como libres, porque usted y yo en Cristo Jesús somos ¿qué? Somos libres. Amén. Pero aclara, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El Señor Jesucristo rompe las cadenas del pecado. El Señor Jesucristo nos hace libres. Y nosotros sentimos un cambio cuando Él llega a nuestra vida. Pero pareciera que de pronto nos acostumbramos a ser libres. Y basados en esa libertad, empezamos a darnos ciertos lujos, empezamos a permitirnos ciertas cosas que al principio de nuestra vida con Dios no nos hubiésemos permitido. Y conforme va pasando el tiempo, nos vamos permitiendo un poco más y decimos, yo soy maduro, yo lo puedo controlar. Además, llega el domingo, me arrepiento, pido perdón y vuelvo a empezar el lunes. Eso es usar la libertad que Dios nos ha dado como pretexto para hacer lo malo. Y eso delante de Dios no es agradable. Si Dios nos ha dado libertad, les decíamos ayer a los jóvenes, si Dios ya nos ha dado la libertad, ahora tenemos que vivir esa libertad con responsabilidad. Porque cuando se vive una libertad con responsabilidad es como cuando se vive bien delante de los ojos de Dios. Hay que vivir en libertad, pero hay que vivir esa libertad con responsabilidad. Quiero mencionar solo algunas cosas, seré breve, pero quiero mencionar algunas cosas que nos ayudarán a vivir esa libertad que Dios nos ha dado ya, que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, pero la podremos vivir con responsabilidad. Número 1, para mí es importante esto, sabiendo, si usted y yo vivimos cada día sabiendo que habremos de dar cuenta por todo lo que hagamos. Sabiendo que usted y yo tendremos que dar cuenta por todo lo que hagamos. ¿Qué pasa si a alguien le dicen, ten 5,000 pesos de viáticos? No tienes que comprobarlos, no tienes que entregar facturas, no tienes que entregar notas. Eso sí, ocúpalos bien, nada más para tu transporte y tu comida. ¿Qué va a suceder con ese dinero? Alguien que me diga. ¿Se va a ocupar solo en comida y en transporte? ¿Cuánto va a sobrar? Todo. ¿Todo? Pero ¿qué pasa cuando dicen, aquí tienes 5,000 pesos? Ocúpalo solo en comida y transporte. Pero nota y factura de todo. Y lo que no te lo gastes, lo regresas. Y si te pasas, también lo regresas. Cuando la persona sabe que tiene que dar cuenta por aquello que le fue entregado, es muy distinto cómo se maneja. Sabe que usted y yo, un día, delante de Dios, tendremos que dar facturas, notas, de todo aquello
que ha puesto en nuestras manos, de todo aquello con lo que nos ha bendecido. Un día delante de Dios tendremos que rendir cuentas. Dice, te di la libertad, ¿qué hiciste con ella? Cuando nosotros vivamos de tal manera que estamos conscientes que habremos de dar cuenta delante de Dios por todas las cosas que Él nos ha dado y que nos dará, empezaremos a vivir la vida responsablemente, y antes de hacer algo vamos a recapacitar y vamos a entender que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios tendremos que dar cuenta. Dice Eclesiastés capítulo 11 verso 9, es un texto dirigido a los jóvenes, pero que también aplica muy bien para usted y para mí. Dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Hasta ahí, ¿de qué le habla a usted esto? Le está diciendo, joven, tú eres libre. Le dice, alégrate joven en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Le está diciendo, joven, tú eres libre. Elige el camino que quieras, ve por donde tú quieras, alégrate, gózate, no hay problema, tú eres libre. Pero el texto, la porción bíblica no termina ahí. Termina con lo siguiente. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Pero sabe que sobre todo lo que tú hagas tendrás que rendir cuentas. Así que más te vale que esa libertad que Dios te ha dado, la vivas libremente, la vivas responsablemente. Amén. Sabiendo que habremos de dar cuentas. Número 2. Viviremos responsablemente esta libertad cuando vivamos sabiendo que nuestros actos traerán consecuencias. No hay forma de que yo haga algo sin que traiga consecuencias. Si hago bien, traerá buenas consecuencias. Si hago mal, traerá malas consecuencias. Algunas serán al presente, inmediatamente, algunas serán a corto plazo, otras a mediano plazo, otras a largo plazo, pero de que las consecuencias llegarán a mi vida, van a llegar. Y eso, cuando yo lo pienso, cuando yo lo medito, cuando yo me pongo a razonar que todo lo que yo realice trae una consecuencia, me hace vivir responsablemente la libertad que Dios me ha dado. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo lo puedes hacer, pero ahora piensa las consecuencias que traerán eso que hagas, y razona y dime si te conviene o no te conviene, porque a toda acción hay una reacción. Todo acto trae una consecuencia. Y vivir sin pensar en las consecuencias de lo que usted y yo hacemos es vivir esa libertad que Dios nos ha dado de una manera irresponsable. De tal manera que cuando suceda algo, no podemos llegar ante la presencia de Dios y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque tú lo hiciste, porque tú actuaste de tal manera, y ahora solamente son las ¿qué? Las consecuencias de tus actos. Tú eras libre para elegir, tú eras libre para decidir. Es una libertad que tienes en Cristo Jesús. Nadie te obligó, nadie te puso una pistola en la cabeza. Lo estuviste pensando por meses, decidiste y aquí están las consecuencias. Cuando nosotros vivamos de tal manera sabiendo que nuestros actos traerán consecuencias, vamos a empezar a vivir responsablemente la libertad que Dios nos ha dado. Amén. Cuando vivamos sabiendo que nuestras decisiones, nuestros actos no solamente afectan nuestra vida, afectan la vida de aquellos que nos rodean. Yo, Ernesto González, tendré que dar cuenta delante de Dios por lo que yo haya hecho.
Pero también tengo que saber que lo que yo haga afecta a Blanca, afecta a Neto, afecta a Mariela. Ojalá y qué bueno sería que mis malas decisiones o mis buenas decisiones solo tuvieran efectos en mi persona. Pero no es así. Hay gente a mi alrededor que depende de mí. Y si yo vivo esa libertad que Dios me ha dado con responsabilidad, sabré que lo que yo haga o deje de hacer afecta la vida de mi familia, aquellos que me rodean. Y yo no puedo ser tan irresponsable como para decir, voy a vivir la vida y voy a disfrutar y no me importa a los demás porque al fin la vida es corta y hay que gozarla. Porque en ese vivir la vida y gozarla me estoy llevando entre los pies a la gente que está a mi alrededor. Tengo que entender que las decisiones que yo tome afectarán a aquellos que me rodean. Por eso es que tengo que vivir esa libertad que Dios me ha dado de una manera responsable. Pero también es una motivación pensar que las buenas decisiones que yo tome van a afectar a aquellos que me rodean. Y si yo decido bien emplear esa libertad que Cristo me ha dado, si usted decide emplear esa libertad bien que Cristo le ha dado, las buenas decisiones que tome traerán consecuencias positivas para su vida y para la vida de aquellos que lo rodean. En Cristo somos libres. Ahora tenemos que aprender a vivir esa libertad de una manera responsable, pensando no solamente en mi persona, pensando en que yo tengo gente a mi alrededor que está dependiendo de mí y de lo que yo decida. Amén. Viviremos responsablemente esta libertad cuando entendamos que si yo vivo mal, que si yo tomo malas decisiones, ofendo y lastimo el corazón de Dios. Aquí estamos cada domingo y hablo a gente cristiana que dice que le ha entregado su vida a Dios. Amén. A gente cristiana que decimos que ya le hemos abierto nuestro corazón y que amamos a Cristo. Amén. Si se trata de vivir esa libertad de manera responsable, tenemos que entender que si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, que si estamos utilizando esa libertad como pretexto para hacer lo malo, para fallar, estamos ofendiendo y estamos lastimando el corazón de Dios. Y es triste y es cruel porque el domingo aquí decimos, no, yo amo a Cristo y Cristo yo te amo, y ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni desnudez ni cuchillo, y recitamos y yo lo amo. Pero entre semana nuestras acciones son muy contrarias a lo que decimos. Somos libres en Cristo, amén. Ahora tenemos que vivir esa libertad de una manera responsable. Yo ayer les decía a los jóvenes, a veces nos sucede lo que le pasa a la gente que encierran en esa casa que se llama Big Brother. Los primeros días se cuidan de la cámara porque saben que los están viendo. Después de varios meses de estar ahí encerrado, pareciera que se les olvida que todo el mundo los está viendo y empiezan a vivir como si no pasara nada. Ya no se cuidan, ya no se esconden, ya no les da vergüenza. Cuando nosotros acabamos de entregarle nuestra vida a Dios, tenemos muy presente que hay un Dios que nos está viendo y que nos ha entregado una libertad para vivirla responsablemente. Pero conforme pasan los años, conforme pasan los meses, pareciera que se nos olvida que hay un Dios que nos está viendo y empezamos a vivir irresponsablemente, creyendo que el domingo que vaya a la iglesia pediré perdón, arreglo las cosas y vuelvo a empezar. Cristo nos ha dado libertad, amén. Y vivir irresponsablemente esa libertad es como ir y ponerse las cadenas, es como ir y volverse a poner las esposas y decir, esa libertad que Cristo me dio, no la quiero, yo quiero seguir siendo esclavo.
no hay nada más terrible que ser esclavo de algo. Ser esclavo del dinero, ser esclavo del trabajo, ser esclavo del pecado, ser esclavo de la mentira, ser esclavo del odio, del rencor, de la envidia. Utilizar esa libertad que Cristo nos ha dado como pretexto para fallar y volver a esclavizarnos. En esta tarde, usted y yo estamos celebrando la independencia de un país. Pero lo que más me gustaría que celebráramos es la independencia, es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y que en esta tarde usted y yo nos lleváramos en nuestra mente y en nuestro corazón ese compromiso, esa firme decisión de decir: voy a vivir responsablemente la libertad que Cristo me ha dado. Voy a vivir responsablemente esa libertad que tengo en Cristo, sabiendo que algún día he de dar cuentas, sabiendo que sobre todas las cosas que haga Dios me va a juzgar, sabiendo que las cosas que yo haga traerán consecuencias a mi vida, sabiendo que lo que yo haga puede lastimar el corazón de Dios, pero también sabiendo que si hago bien, puedo arrancarle una sonrisa a mi Dios, puedo alegrar su corazón y le puedo dar motivos para que siga bendiciendo mi vida. Amén. Somos libres de decidir cómo vamos a vivir de aquí en adelante. Dice Dios: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Tú puedes elegir, usted y yo podemos elegir cómo vamos a vivir. Pero dice: pero yo te recomiendo que elijas la vida. Vamos a vivir libres en Cristo. Y si nos habíamos puesto alguna cadena, alguna esposa por ahí que nos estaba atando, vamos a liberarla, vamos a decir: Señor, hazme libre nuevamente. Y esta libertad que me des ahora, quiero vivirla responsablemente, sabiendo que un día tendré que dar cuenta por esta bendición que me has dado. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Bien, hermanos, ¿cuántos decimos amén?